¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcobomeni del curso de Física del Centro Pro San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 9 correspondiente al tema de hidrostática. Comencemos con la teoría, chicos. Bueno, chicos, comencemos con la teoría de esta semana número 9 correspondiente al tema de hidrostática. Recordad que la hidrostática lo que hace es estudiar el equilibrio de los fluidos. Por lo tanto, comencemos con el tema principal, hidrostática. Ahí está. Entonces, dentro de hidrostática estudiaremos el equilibrio de los fluidos. Para eso, primero debemos definir algunos conceptos generales, conceptos básicos, que me imagino tú debes conocer. Por ejemplo, ¿cuál será el concepto o qué será la densidad? Me imagino que muchos pasará por su mente, profesor, la densidad es muy sencillo de calcular. Claro que sí, efectivamente, la densidad es una cantidad muy fácil de calcular, pero recordar que no solamente estamos aquí para aprender la forma operativa o cómo calcular un resultado, sino entender qué es lo que significa. Así que, por favor, anota por ahí. La densidad, ¿qué cosa es la densidad? Es la distribución que tiene un cuerpo, la distribución de la masa de este cuerpo en un determinado espacio, Tú sabes, vamos a poner por aquí, tú sabes, nosotros sabemos que todo cuerpo tiene masa y tiene volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene este cuerpo. ¿Listo? Y el volumen es el lugar que ocupa en el espacio. Por lo tanto, todo cuerpo tiene masa y tiene volumen. Si nosotros distribuimos esa cantidad de masa en un espacio, entonces la distribución de la masa en un determinado espacio viene a ser la densidad. ¿Y la densidad cómo se calcula? Como la división o el cociente de la masa sobre el volumen. Entonces, de esa manera nosotros calculamos la densidad. Bueno, me imagino que sí debes recordar, ¿no? Pero no te olvides que la densidad es distribución de masa sobre volumen. Entonces, ahí viene a la mente, ¿no? Densidades de qué fluido debo recordar, densidades de qué fluido vamos a estudiar. Básicamente, el fluido más usado en nuestro curso va a ser el agua. El agua. Por lo tanto, debes recordar que la densidad del agua, ¿cuánto será? La densidad del agua es 1. Claro que sí, me imagino habrás escuchado, ¿no? Densidad del agua es 1. Pero, tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son las unidades de la masa y el volumen para que me salga 1? Las unidades de la masa, para que me salga 1, debe estar en gramos. Y el volumen en centímetros cúbicos. Pero recordar que nosotros no trabajamos en gramos ni en centímetros cúbicos, trabajamos en kilogramos y en metros cúbicos. Por lo tanto, si trabajamos en kilogramos y metros cúbicos, ya no será 1, sino será 1000. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por lo tanto, de esa manera nosotros vamos a considerar la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Listo, chicos? Un concepto básico que nosotros debemos recordar y vamos a aplicar en los problemas. Segundo concepto importante, el concepto de presión. ¿Qué es la presión? La presión en general es la distribución de una fuerza en una superficie. ¿Cómo es eso, prof? Imaginemos, a ver. Imaginemos que yo tengo esta superficie. Listo, toda superficie debe tener un área, ¿no? Vamos a poner que tiene área A. Sobre esta superficie nosotros vamos a aplicar una fuerza. ¿Listo? Aplico una fuerza F. Imaginemos una fuerza F. Ahí está. Y voy a considerar que esa fuerza que se está aplicando se aplica de manera perpendicular a la superficie. Por lo tanto, estoy aplicando una fuerza perpendicular a una superficie de área A. Entonces, la presión sería la distribución de la fuerza. La presión es distribución de esa fuerza en una determinada superficie. Esa fuerza se va a distribuir en toda la superficie, en básicamente toda la superficie. ¿Listo? Y de esa manera nace la presión que nosotros sentimos debido a una fuerza aplicada. ¿Listo? Ahora, debido a esta distribución de la fuerza, nosotros podemos considerar que la presión que nosotros sentimos puede ser muy grande o puede ser muy pequeña, pero todo en base al área.
Por ejemplo, si el área es muy, pero muy pequeña, entonces la fuerza no se distribuye mucho, por lo tanto sentimos mucha presión. En cambio, si el área es muy, pero muy grande, entonces la fuerza se distribuye por todos lados. Entonces, si la fuerza se distribuye por todos lados, entonces la presión que nosotros sentimos será muy pequeña. ¿Listo? Por ese motivo, cuando nos pinchan con una agujita, el dolor o la presión que se siente es muy grande. Porque con la fuerza que tú aplicas, por más que sea muy pequeña, el área es sumamente pequeña. Por lo tanto, la presión aumenta, será más grande. Bueno, entonces, chicos, por lo tanto, considerar que la presión es la distribución de la fuerza en una determinada superficie. ¿Listo? Además, a mayor superficie, menor presión. Y a menor superficie, mayor presión. ¿Listo? Algo más que debas recordar. Recordar que la fuerza se debe trabajar ¿en qué se debe trabajar? En Newton. Y el área en metros cuadrados. Entonces, si yo divido Newton sobre metros cuadrados, ¿esto qué me va a salir? Me va a salir Pascal. ¿Listo? ¿Y qué cosa es el Pascal? Las unidades de presión. Pascal es unidad de presión. ¿Listo? Ahí está, para que te acuerdes, ¿no? No te vayas a olvidar, por favor. Si me dicen por ahí un dato que esté en Pascal, entonces, ¿qué cosa debe ser? Presión. Presión. ¿Listo? Entonces, estos son nuestros dos conceptos básicos, fundamentales, que vienen a ser la densidad y la presión. Recordar que en la presión la fuerza debe ser perpendicular. ¿Listo? Si es una fuerza inclinada, bueno, profesor, ¿qué es lo que debo hacer? Descomponer. Y trabajo solamente con la componente perpendicular a la superficie. ¿Listo? Ahora sí, continuemos. Con estos conceptos básicos vamos a empezar a estudiar a los fluidos. Y voy a comenzar estudiando la presión que generan los fluidos a determinada profundidad. ¿Listo? A eso le llamamos presión hidrostática. Entonces comencemos con el tema presión hidrostática. ¿Listo? La presión hidrostática es la presión que genera el agua, un líquido, a determinada profundidad. Por ejemplo, ¿no habrás ido alguna vez a la playa, otra vez a una piscina, y has buceado? Nosotros cuando buceamos estamos por debajo del nivel del agua, ¿cierto? Del nivel del agua, del nivel del mar, si estuviéramos en la playa o en el mar. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos a mayor profundidad, nuestro cuerpo experimenta cierta presión, ¿listo? Y eso se manifiesta tal vez en dolor, ¿no? Por ejemplo, la cabeza nos duele, los ojos empiezan a hincharse, o el color de la piel empieza a cambiar, ¿no? Entonces, esos cambios que experimenta nuestro cuerpo es debido a la presión que hay alrededor de nuestro cuerpo. Y esa presión, ¿quién lo está generando? Lo está generando el agua, pues, ¿no? El agua de mar. Entonces, podemos decir que a cierta profundidad el agua genera una presión. ¿Listo? Profesor, pero si yo me sumerjo cada vez más y más y más y más, entonces notaremos que la presión sigue aumentando, ¿no? Aumentará cada vez más y más. Por lo tanto, la presión depende de la profundidad. ¿Listo? Para que se quede claro, miren, observa. Por aquí tenemos a un buzo. Por aquí hay una persona que está buceando. Ahí está buceando. Y a cierta profundidad él está experimentando una cierta presión. Esto voy a ponerle a una profundidad H. Él experimenta una presión. Vamos a ponerle por aquí. Presión hidrostática es igual al producto de la masa, es igual al producto de la densidad del líquido, porque el líquido puede ser agua, puede ser mercurio, puede ser aceite, puede ser cualquier tipo de líquido, ¿cierto? Densidad de líquido por la gravedad, por la altura, Entonces, de esa manera, nosotros estamos calculando la presión hidrostática, presión que genera el fluido o el líquido a cierta profundidad.
¿Listo? Entonces la presión hidrostática es densidad del líquido, gravedad por la altura. ¿Listo? Ahora, recordar algo más. Los gases también generan presión, porque los gases son también fluidos. ¿Listo? No solamente los líquidos son considerados fluidos, sino también los gases, porque sus moléculas se dispersan, ¿no? A diferencia de los sólidos, ¿no? Que no viene a ser un fluido. Por lo tanto, también puedo estudiar la presión de un gas. Presión de un gas. ¿Qué debo hacer aquí? Vamos a ver un pequeño ejemplito, ¿ya? Imaginemos, tengo un balón de gas. Ahí está, el balón de gas. Ahí está. Ahí tenemos a nuestro gas. Nosotros vamos a trabajar solamente con gases ideales. Solamente, recuerda por favor, se trabaja con gases ideales, los cuales tú usas en el curso de química, ¿no? También se puede considerar como gases ideales, o el comportamiento es muy similar que los gases nobles, ¿listo? Gases ideales o tal vez gas noble, ¿no? Un gas noble. Entonces yo voy a analizar la presión que se siente debido a ese gas en este punto A, o la presión que se siente debido a ese gas en este punto B, o la presión que se siente en el punto C. ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la presión en A debe ser igual a la presión en B y debe ser igual a la presión en el punto C. En cada uno de esos puntos la presión será la misma, ¿listo? Y el valor de esa presión se considera presión del gas. Esa viene a ser nuestra presión del gas. Es lo único que debes recordar para esta parte de presión del gas, ¿no? Obviamente esto se puede complementar con lo que vas a ver o lo que has visto en el curso de química, ¿cierto? Cuando tú vayas a estudiar lo que se cumple también con los gases nobles. Se puede complementar, ¿listo? Pero para los fines prácticos del curso de física, nos importa solamente que la presión del gas en cualquier punto dentro de ese gas es la misma. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto algunos puntos generales, conceptos básicos. Hemos visto la presión hidrostática y la presión de un gas, presión de un líquido y presión de un gas. Ahora pasemos a dos principios fundamentales dentro del tema de hidrostática. ¿Listo? Y el primero viene a ser el principio de Pascal.